El lago negro. Antes de empezar, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. El frío viento otoñal zarandeaba las hojas secas mientras yo, David, me encontraba en el salón de mi pequeño departamento junto a mis amigos de toda la vida. Tony, el bromista del grupo, Laura, la audaz aventurera, y Daniel, el cinéfilo apasionado. Habíamos decidido alejarnos de la rutina citadina para unas merecidas vacaciones, y estábamos emocionados por lo que teníamos en mente. Tony siempre fue el más entusiasta. Fue quien lanzó la idea. Había oído hablar de una casa rural cerca de un lago en un pueblo aislado. Una escapada perfecta de la ciudad, pensamos. Pero había un giro. Queríamos grabar cada momento de nuestro viaje para crear un reportaje que se volviera viral en las redes sociales. La promesa de ganancias monetarias nos impulsó a convertir nuestra aventura en una potencial fuente de ingresos. Una idea emocionante, aunque no sabíamos lo que nos esperaba en aquel lugar olvidado por el tiempo. Tras horas de viaje, llegamos a nuestro destino. Una casa rural de aspecto antiguo, con paredes de piedra cubiertas de enredaderas y ventanas que parecían ojos misteriosos. La casa estaba aislada, rodeada por un bosque oscuro y tupido, con solo el murmullo lejano del lago que anunciaba su cercanía. Entramos y encontramos un interior rústico pero acogedor. La madera crujía bajo nuestros pasos mientras explorábamos las habitaciones. La casa tenía aire de misterio y nostalgia que nos intrigaba. La primera noche llegó y, como cualquier grupo de amigos emocionados, decidimos romper el hielo con una cena abundante, juegos de mesa y algunas copas de más. La euforia llenaba la casa mientras las risas se mezclaban con los murmullos de la noche. Encendimos nuestras cámaras y comenzamos a grabar nuestros momentos de diversión. Todo parecía normal, pero la oscuridad acechaba fuera de las ventanas, esperando revelar sus secretos a medida que avanzábamos en nuestro viaje. La mañana siguiente, con un sol radiante en el horizonte, nos dirigimos al lago. Las aguas del lago se extendían ante nosotros, apacibles y tranquilas. Montamos una pequeña playa improvisada y comenzamos a disfrutar del día. Laura y Daniel se zambulleron en el agua mientras Tony y yo nos relajábamos en la orilla, listos para capturar cada momento en nuestras cámaras. Mientras los demás nadaban, la novia de Tony, Ana, se apartó del grupo y caminó lentamente hacia la orilla. Sus ojos escudriñaban el agua con curiosidad. Entonces, su expresión cambió abruptamente de la curiosidad a un horror inmenso. Ana comenzó a chillar histéricamente, señalando hacia el agua. La paz del lago se rompió en un instante. Nos apresuramos hacia ella, preocupados y confundidos. Cuando finalmente logramos calmarla lo suficiente, nos contó lo que había visto. En el reflejo del agua, había vislumbrado una cara medio descompuesta e hinchada. Era una visión tan espeluznante que sus gritos seguían resonando en nuestros oídos. Intrigados y asustados, decidimos investigar más. Nos adentramos en el agua, buscando rastros de lo que Ana había visto. Y entonces ocurrió. Una figura emergió lentamente de las profundidades del lago, con la carne desgarrada y el cabello empapado, ocultando su rostro. Un escalofrío recorrió nuestra columna vertebral mientras la figura nos miraba con los ojos vacíos y sin vida. Si esta historia te gusta, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. De vuelta a la casa, el ambiente cambió por completo. El video que Tony había grabado durante el encuentro con la figura en el lago solo añadió más misterio a nuestra experiencia. La figura estaba allí, parada en el video, a lo lejos, entre los árboles, mirándonos fijamente con su rostro oculto. Sensaciones de intriga y miedo se apoderaron de nosotros. Comenzamos a cuestionarnos si habíamos cometido un error al venir a este lugar. Pero, a pesar del miedo que sentíamos, la obsesión por el éxito del reportaje se apoderó de nosotros. Creímos que este enigma podía ser la llave hacia la fama en las redes sociales. La noche llegó nuevamente, y mientras intentábamos dormir en las habitaciones de la casa rural, no pudimos evitar sentir que algo nos observaba desde la oscuridad. Cada ruido, cada sombra, nos mantenía alerta. El terror comenzaba a arraigarse en nuestras mentes mientras la obsesión por desvelar el misterio del lago nos arrastraba más profundo en la oscuridad desconocida que habíamos desatado. La noche llegó envuelta en un manto de sombras y de susurros extraños que resonaban por la casa rural. Los sucesos extraños comenzaron. La tele se encendió sola.
con un chisporroteo estático y sin señal. Tony, pensando que alguno de nosotros la habría encendido, se levantó para apagarla, pero al girarse, se dio cuenta de que ninguno de nosotros estaba allí abajo. El silencio en la casa se volvió opresivo. Tony apagó la televisión y, cuando se dio vuelta para subir las escaleras, la televisión se volvió a encender sola. Esta vez, comenzaron a aparecer imágenes en blanco y negro en la pantalla, imágenes macabras y retorcidas que mostraban un oscuro pasado del lugar. Aterrado, Tony corrió hacia las habitaciones para despertarnos y compartir lo que había sucedido. Pero cuando pasó por el baño, algo lo hizo resbalar y caer al suelo. Estaba encharcado y, al abrir la puerta, se encontró con la escena más espeluznante de todas. A su mejor amigo, Daniel, ahogado en la bañera. El agua estaba turbia y oscura, como si hubiera absorbido su vida. Tony, lleno de pánico, salió corriendo del baño para despertar a los demás. Pero al abrir la puerta de la habitación principal, se encontraron cara a cara con una niña con el pelo largo y sucio, la cara hinchada y el camisón blanco desgarrado que se había visto en el video del lago. Su mirada era la de un alma perdida, llena de angustia y desesperación. La atmósfera se llenó de un terror sobrenatural. En medio del caos y el terror, solo uno de nosotros logró escapar de aquella casa maldita. Yo, el protagonista de esta historia, corrí desesperadamente hacia la salida, dejando atrás a mis amigos y el espíritu vengativo que acechaba la casa. Las lágrimas y el miedo se entremezclaban mientras me alejaba de aquel lugar macabro. Después de esa noche de horror, investigué la historia del pueblo y descubrí el oscuro pasado de la niña del camisón. Había sido una niña problemática, víctima de una madre que, debido a sus trastornos mentales, la había ahogado en el lago a la edad de 10 años. Aquella tragedia había dejado una huella oscura en el lugar, y su espíritu vagaba en busca de venganza. La niña del camisón seguía acechando el pueblo, haciendo sufrir a todos los que se aventuraban a visitarlo. Mi historia era una advertencia para quienes se atrevieran a acercarse a ese lago maldito. La obsesión por el éxito y la búsqueda de lo desconocido nos habían llevado al borde de la locura, enfrentándonos a un terror que trascendía la comprensión humana. El silencio se había apoderado de mi vida desde que escapé de aquella casa rural. Las pesadillas nocturnas y la constante sensación de que algo me observaba seguían persiguiéndome. Me encontraba en un estado de paranoia constante, obsesionado con lo que había vivido y con la advertencia que debía compartir con el mundo. Mis reflexiones sobre esa experiencia eran tan aterradoras como el evento en sí. La avaricia y la búsqueda de la fama habían llevado a mis amigos y a mí al borde de la muerte. Habíamos despertado a un espíritu vengativo que no conocía límites en su deseo de hacer sufrir a los intrusos en aquel pueblo olvidado por Dios. Con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, decidí que mi historia debía servir como advertencia. Tomé mis grabaciones y comencé a editar un video, una narración de los eventos aterradores que habíamos vivido. Lo subí a las redes sociales, no solo con el objetivo de fama, sino con la esperanza de que alguien escuchara mi advertencia y evitara el pueblo y el lago a toda costa. Le rogué al mundo que no cometiera el mismo error que nosotros, que no sucumbiera a la obsesión por lo desconocido. El precio que habíamos pagado era demasiado alto, y no deseaba que nadie más experimentara el terror que habíamos desatado. Mi historia era un grito de advertencia en la oscuridad, una plegaria para que otros aprendieran de nuestros errores y se mantuvieran alejados de aquel lugar maldito. Mientras observaba los comentarios de las personas que veían mi video, rezaba en silencio para que mi advertencia fuera escuchada y que nadie más se aventurara cerca de aquel pueblo y su lago, donde el horror aguardaba en las sombras, listo para consumir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Hemos llegado al final. Amigo, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos.